Buenos días a todos nuevamente. Acá es un gusto saludarlos. Acá estamos con nuestra hermana Irma. Y bueno, para no perder tanto tiempo, que ya arrancamos un ratito más tarde, quisiera, Irma, que nos dirijas en una oración, ¿puede ser? Ya que te tengo acá, vamos a aprovecharte. ¿Puede ser? Claro que sí. Vamos a orar. Poderoso y buen Padre Celestial, bendito y alabado seas por la eternidad. En esta hermosa y fresca mañana, Señor mío, nos presentamos delante de ti para agradecerte primeramente, Señor, el don de la vida, Señor, la dicha, Señor, de vernos, de saber, Padre, que tú estás con nosotros y entre nosotros. Gracias, poderoso Dios, porque nos permite, Señor, disfrutar, Señor, de esta clase, Señor, rogándote, Padre, que tú vengas a estar entre nosotros, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento y que todo lo aprendido, Padre, lo podamos practicar, Señor, para bendición propia y bendición, Señor, de aquellos, Señor, que pudiera necesitar de nuestra compañía, Señor. Te ruego humildemente por nuestra profesora, Señor, que tú la bendigas en todo tiempo juntamente con su familia y que ese ánimo, Señor, de servirte a través de impartir las clases, bendito Dios, nunca mengue, Padre, sino que cada día crezca, Señor, ese ánimo de servirte y de agradarte de esta manera. En el bendito nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos gracias y te rogamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias, Irma. Bueno, em, estuve viendo en el foro que pudieron subir Tati y nuestra hermana Irma al foro la consigna. Los otros todavía brillan por su ausencia. Yo no sé si es que no la vieron todavía, pero bueno, recordarles que tienen esta semanita para poder subirlo. Y bueno, supongo que lo irán haciendo a medida que vayan viendo las clases, pero bueno, como siempre les digo, tratar de en lo posible de estar lo más al día que se pueda, porque si no después se atrasan, ¿no? Eh, y bueno, por ahí, como les decía la vez pasada, tratar de mantener la lectura por lo menos un ratito en el día para que no se les sea tan pesado después, porque después se nos junta todo y viene el fin de año y todo, y es como que las cosas se vuelven más pesadas. A veces cuesta, uno termina el día a veces muy cansado con un montón de cosas y no todos los días se puede organizarse de igual manera, ¿no? Pero sí hay que tratar de hacer el intento de buscar una pequeña organización para poder eh, hacerse tiempo. Vieron que nuestra excusa es decir, no me alcanzó el tiempo o no tuve tiempo, y en realidad son excusas, no nos hicimos tiempo. El tiempo pasa muy rápido, pero sí es cierto que con organización nosotros podemos lograr un poquito algunas cosas más. No, no todos los días, claro que no, pero por ahí un poquito. Bueno, vamos a adentrarnos en la unidad número 2. Terminamos bien la semana pasada la número 1, así que esta se trata específicamente, como lo ven ahí, de la psicología cristiana. En esta unidad vamos a ver algunos temas que son los que les muestro acá a continuación y tienen que ver específicamente con adentrarnos en este enfoque, como el título lo dice, de la psicología y qué relación o cómo podemos utilizar a la psicología como un recurso que nos sirva dentro de la consejería cristiana. Siempre desde la base de que va a ser una herramienta, un auxiliar, un recurso. Ahí en el texto que les había dejado para que ustedes opinen, eh, reflexionen de manera personal, ¿no? En lo del foro, estaba esta concepción de que hoy es como que estamos muy psicologizados en todo, ¿no? Como que la psicología viene a ser como un reemplazo de, de la Biblia y es caer en ese error lo que no debemos hacer dentro de esta materia, de este seminario, como iglesia sobre todo, ¿no? Es entender, vuelvo a decir esto, que es un recurso. Como vamos a ver, ustedes van a ir leyendo en los libros, justamente en el que tocamos hoy, que es el de Jorge León, él dice eh, que la Biblia es completa, o sea, él afirma lo que es real de que la Biblia es completa. Lo que no tiene es que no es exhaustiva.
No es ponerle un pero, porque ahí en el texto dicen, es esto, pero. Entonces, cuando uno dice pero, es como que está anulando un poco la oración anterior, ¿no? Y en realidad yo no lo digo como pero, sino es un además, ¿no? Lo que tiene la psicología es que nos ayuda como a desmenuzar un poco a este ser humano que en algunos puntos puede que no esté tan explícito en la Biblia. No porque no sea eh, lo único a lo que nos podemos referir y va a estar bien. O sea, antes no existían los textos de psicología y la gente se podía manejar igual, sola con la Biblia, y lo cual está perfecto. Entonces, no tenemos que caer en ese error de irnos para el otro lado, sino tomarlo como un auxiliar para poder mirar algunas profundidades del ser humano que nos pueden servir para hacer un complemento mayor. Es como los problemas a veces eh, necesitan tener una mirada más amplia, los problemas de la gente, las patologías, los trastornos, como para que la persona pueda sentirse más sana, más libre, ¿no? Y, y en ese sentido es donde utilizamos a la psicología. En esta materia lo que vamos a ver es el enfoque psicológico de la consejería cristiana, el conocimiento de una misma mediante la dinámica del inconsciente. Entonces vamos a entender un poco qué es el inconsciente, cuáles son las tópicas, vamos a ver un poquito de eso, el concepto de crisis y qué engloba esto, los mecanismos de defensa y vamos a ver inteligencias múltiples e inteligencia emocional. En estos dos últimos puntos vamos a tener unos test que son autoadministrables, perdón, donde ustedes van a poder tener un poquito más de conocimiento de ustedes mismos mediante esto, que después también los pueden utilizar si quieren para trabajos con grupos o con alguna persona con la que ustedes trabajen, pero la primera práctica que vamos a hacer es con nosotros mismos. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan conocerse un poquito más a partir de eh, cuáles son sus mayores capacidades en cuanto a la inteligencia, eh, en cuanto cuando habla de las inteligencias múltiples, que tiene que ver como, con lo práctico, con lo que uno sabe hacer o para lo que uno puede ser bueno, y sobre todo, que es la más importante, es la inteligencia emocional, que tiene que ver con nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades emocionales para saber cómo nos manejamos, cómo nos comportamos, cómo somos a grandes rasgos, porque como es autoadministrable, es como que tiene una mirada más general. No, no vamos al meollo de la cuestión de cada uno, sino como a grandes rasgos. Pero bueno, les pueden servir. Pero dando inicio a esto primero que hablábamos, vamos a ver esta parte que dice que en el enfoque psicológico, ¿qué vemos en el cristianismo y la psicología? Que pueden ser enemigos o pueden ser aliados. Ya más o menos estuvimos viendo esto, ¿no? Pero antes del enfoque psicológico, tenemos que mencionar y tener en cuenta el enfoque teológico, que obviamente que es lo más importante para nosotros. Eh, Entendamos que nosotros tenemos que tener, para conocernos a nosotros mismos, para tener un entendimiento del ser humano, es clave tener un entendimiento de quién es Dios, porque si no vamos a la fuente, no vamos a poder entender quiénes somos nosotros. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces todos tenemos algo de esto, ¿no? Eh, entonces el autor, digamos, Jorge León, dice que uno de los mayores problemas al estudiar al ser humano está en el hecho de que eh, no conocemos o no tratamos de conocer a ese Dios que creó ese ser humano. Y otro de los problemas que aparece es que el ser humano en general no quiere tener ese conocimiento de Dios o no quiere estar subordinado y humillarse a Dios. Como sabemos, el ser humano tiende por naturaleza, por la naturaleza pecadora, digamos, a querer reemplazar ese lugar de Dios, a creer que no necesita a Dios y que puede empezar a caminar sin Él. Pero es algo que no tiene ningún tipo de sentido porque si Él nos creó y somos a imagen y semejanza de Él, no podemos estar aislados y tener una idea de sanar, de cuidarnos, de prosperar,
si no estamos aliados a la fuente creadora. En eso, en palabras de Martín Lutero, decía que el hombre se ha vuelto semejante a un árbol marchito. No puede querer ni hacer otra cosa que el mal. El hombre natural no puede querer que Dios sea Dios. Por el contrario, desearía que Dios no existiera y ser él mismo Dios. Por naturaleza, el hombre puede amar a Dios solo egoístamente. Por nuestra naturaleza es como que solo buscamos a Dios para que nos sirva, ¿no? Entonces, lo genuino, ese amor real que viene solamente de Dios, es lo que tenemos que aprender a conocer para poder tener ese conocimiento de nosotros y de esa manera acercarnos a Dios de una manera más sana, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la esencia de nosotros mismos, Dios la ha revelado directamente en la Biblia, ¿no? Entonces la hace de una manera especial, que es obviamente a través de Jesucristo. O sea, la mirada que tengamos de Él es ese reflejo que necesitamos para vernos a nosotros mismos. Pero lo que les decía primeramente en Génesis, que menciona que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros podemos conocernos en la medida que vayamos conociendo a ese que nos creó. Somos esa imagen de Dios. El problema es que esa imagen fue como desdibujada por el pecado. San Agustín decía que la imagen de Dios es como la imagen que está impregnada en una moneda, ¿no? Que, que puede desgastarse. Hay monedas bien viejas que ya no se ve qué imagen tiene, sin embargo están impresas ahí y es parte de esa moneda. Entonces, así somos nosotros también. Tenemos esa imagen de Dios, por más enemistados que podamos estar con Dios, por más malos que podamos ser, e incluso digo esto, por más ateo y fuera de Dios que podamos estar, esa imagen de Dios, el imago Dei, como vamos a ver, está impregnado en nosotros. La imagen de Dios está en nosotros, aunque nosotros no le demos lugar a Dios. Pero sobre todo, esa imagen de Dios, como decía, está se cumple, digamos, esa revelación más importante en la persona de Jesucristo, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? En ese ser que nos vino a mostrar cómo debemos ser. Vemos perdón, que nosotros, digamos, vamos a llegar a esa maduración, a esa perfección hasta que Cristo sea formado en nosotros, como dice Gálatas, ¿no? Eh, pero bueno, Él es la perfección de la humanidad y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar a copiar esa figura. Entonces, si nosotros queremos sobre todo conocer al ser humano, conocernos, es a Jesús a donde hay que mirar. Es a conocer a Jesús primero para poder conocernos a nosotros, que es ese nuevo Adán que viene a restaurar todo. Incluso restaura todo lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, esa parte inconsciente de nosotros. Entonces, la revelación de cómo somos es a través de Jesucristo y ahora es por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es sabemos quién da testimonio de Jesucristo y quién convence al mundo de pecado. Entonces ahí está otra parte de que cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, no nos gusta eso. ¿Por qué? Porque nos empezamos a dar cuenta de todas las carencias que tenemos, de todo el pecado que abunda en nosotros. Y esa parte a ninguno nos gusta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, de que si queremos una transformación, si queremos sanar muchas cosas nuestras, es corrernos desde el lugar de víctimas y empezar a darnos cuenta de cuán pecadores y cuántas cosas malas hay en nosotros para poder con eso no echarnos culpa a tierra y que todo sea malo, sino empezar a vislumbrar un camino distinto a partir de darnos cuenta de cómo somos. No podemos cambiar algo si no vemos primero cómo es. Y eso se hace mediante el Espíritu Santo, que nos hace ver nuestra condición de pecadores, ¿no? Nuestra condición de criaturas que somos totalmente dependientes de Dios. Y entonces ahí es donde empezamos a tener una mirada real, un conocimiento específico acerca de cómo somos nosotros. Eh, Cuando nosotros
nos conocemos como pecadores y tomamos conciencia de esa necesidad, es donde entendemos que hay que hacer cambios, donde entendemos que tenemos que recibir perdón a través de Cristo, ¿no? Eh, pero lo interesante también es que ese Espíritu Santo nos muestra realmente que somos hijos de Dios. Entonces, como dice Pablo, ¿no? En Romanos, que el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces hay una buena noticia, sobre todo cuando nos sentimos alejados de Él. Y lo interesante de esto es también ver eso, de que esa imagen de Dios está presente en todos, en todos. Por más desdibujado que esté para nosotros el hecho de creer eh, que estamos lejos de Dios o que hay muchas personas que están alejadas de Dios, es entender de que igual eh, Dios puso ese sentido en el corazón de tener que ser dependientes de Él. Entonces, incluso el autor plantea de que una de las de las formas de evangelizar que le parecen interesantes a él es el hecho de decir de que todos somos esa imagen de Dios, ¿no? Entonces, por más intento que hagamos de alejarnos de Él, vamos a estar sujetos de alguna manera a Él. Entonces, para volvernos a Dios, tenemos que saber de que hay algo de Él en nosotros, por más malos que seamos. Entonces, no es que eh, lo malo de Él va a estar en nosotros, no, sino que por más malos que seamos, hay algo bueno que es esa imagen de Dios en nosotros. Y es ahí donde tenemos que escarbar nosotros para poder encontrarnos, ¿no? Eh, se dice que ese imago de esa imagen de Dios en nosotros es como la parte inconsciente, es como que está muy, muy metida adentro, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero ahí está, ¿no? Y, y encontrar eso en esta exploración de uno mismo es algo que nos da tranquilidad, que nos da una esperanza distinta. Somos realmente creados a imagen de Dios. Bueno, nos adentramos un poco en esta parte del enfoque psicológico y, bueno, mencionamos primeramente a este autor. Eh, Se creía, bueno, como vimos un poco en la clase pasada, perdón, en esta casa estamos todos resfriados, no sé por qué, eh, donde había un tiempo, digamos, en que no era posible coincidir ni armonizar nada que tenga que ver entre el cristianismo y la psicología. Es como que un diálogo era como imposible de lograr, ¿no es cierto? Eh, entonces, es como que el religioso era considerado una persona que buscaba apoyo, pero que era incapaz de valerse por sí mismo, ¿no? Entonces siempre tenía que tener como una pata, una ayuda, alguien que esté sosteniéndolo. Entonces, también se creyó ingenuamente, desde los pensadores, algunos psicólogos, psiquiatras, de que, filósofos incluso, de que toda la humanidad, una vez que lograra tener conciencia de sí mismo, autoanalizarse o que logre ser psicoanalizada incluso, cuando hablamos de psicoanálisis, hablamos de Freud. Eh, entonces toda la gente viviría como en paz y armonía. Fue un error, digamos. Se afirmaba como que el día que el individuo pudiera comprender todas sus neurosis, digamos, o todas las dificultades que tenía, entonces iba a ser un mundo nuevo y ya no iba a haber necesidad ni siquiera de lo religioso, porque el mundo iba a estar como en tranquilidad con eso. No habría necesidad como de esa muleta religiosa, dice Jorge León. Muleta en el sentido de que se creía que el cristiano que necesita ayuda es como que todo el tiempo alguien que no puede valerse por sí mismo. Y en realidad entendemos que la consejería cristiana no es eso, sino que tenemos recursos, ideas, herramientas, un sostén o quizás una muleta, un bastón que lo ayude a caminar un tiempo, pero que después pueda caminar solo. La psicología también es así, digamos, no se acompaña a la persona toda la vida, sino que se la orienta para que pueda caminar solo. Solo en el sentido amplio de la palabra, ¿no? La idea es que camine con Dios, pero en el sentido de que no necesite siempre a una persona al lado, ¿no? Entonces, se creía que el ser humano tenía que valerse por sí mismo y que
al tener fe en sí mismo no iba a tener la necesidad de tener una alianza o un apoyo de alguien superior o un ser que no veía. Entonces, dentro de esto, ahí aparece la figura de Freud, que Freud, si ustedes quieren, también pueden buscar su vida. Él era de origen judío, su familia era judía. Él, bueno, la idea no es entrar tampoco en la vida de él, pero bueno, él empezó trabajando con otros médicos, con otros psiquiatras, y después fue abriendo su camino solo, creando el famoso psicoanálisis. Que el psicoanálisis se utiliza hasta el día de hoy y tiene un montón de cuestiones buenas. El problema es que Freud, digamos, era ateo, o por lo menos él decía que en algún momento la religión sirvió como para llevar a la gente a la moralidad, a poder estar en paz, a tener como grupos que servían de apoyo y contención, pero sin embargo, él afirmaba que en un modernismo, cuando la gente se empiece a dar cuenta de ciertas cosas, la religión iba a desaparecer. Eso es lo que él creía. Erróneamente, que creyó que la religión iba a desaparecer. Él consideraba que era una actitud como regresiva. Vamos a ver un poco qué es la regresión, donde uno necesita la protección de un padre. Hay una carencia paterna en la que se busca compensarlo con la figura de un ser protector y creador que sea figura de padre. Entonces, él creía que fue como de utilidad en cierta forma en la religión, pero que después eso iba a desaparecer, porque era solamente la religión una expresión de la neurosis obsesiva. Entonces, eh, como que él creía que el ser humano en un momento iba a dejar de engañarse y que iba a poder encontrar la verdad después de esa ilusión religiosa. Bueno, obviamente que se equivocó, pero ese error, digamos, y más allá de que no coincidamos en un montón de cosas con los que él plantea, no quita la buena parte de que él creó o tuvo un descubrimiento que se utiliza hasta el día de hoy y que cada vez se avala más, es el hecho de descubrir la dimensión inconsciente, es de descubrir ese mundo que tenemos nosotros en nuestra mente, que no tiene un lugar físico, pero que ahí está, que nos dirige en un montón de formas, de actitudes, eh, de sensaciones y emociones sin que nos demos cuenta. Es ese lugar tácito, digamos, donde están grabadas todas nuestras experiencias traumáticas y a veces no traumáticas, pero sobre todo las primeras, que nos hacen sentir y actuar de determinada manera ahora en nuestra vida actual sin que nos demos cuenta o que no sepamos muy bien por qué. A veces hay olores que nos dan sensaciones y no sabemos por qué, a veces actuamos de una manera y no sabemos por qué y no entendemos bien por qué. Todo eso tiene que ver con algo que está guardado en nuestra memoria, que es la parte inconsciente. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Después, en el siglo XX, surge la psicología de la religión. Y ese es como que esa ciencia, digamos, se ocupa eh, de estudiar sobre todo al ser humano religioso. No se ocupa tanto o no le interesa el lugar de Dios. Eso es muy importante, porque la psicología de la religión lo que va a hacer es estudiar al humano, al individuo que cree, al individuo religioso, al individuo cristiano, pero excluye lo trascendente, o sea, no se tiene en cuenta a Dios. Entonces, es el esfuerzo de conocer al hombre religioso, pero eliminando a Dios de por medio. Entonces nosotros entendemos que nos oponemos a esta idea, porque nosotros entendemos que solo logramos un conocimiento real del ser humano a través de conocer eso trascendente, esa figura de Dios. Después habían surgido, bueno, ahí durante el siglo XX un montón de revistas, sobre todo en Estados Unidos, Alemania, que de a poco fueron desapareciendo una tras otra, que tenían que ver con estos temas. Eh, pero sobre todo estos escritos hablaban de esto,
de estudiar a la persona desde ese lugar, desde cómo es alguien que cree. Pero después aparece un nuevo diálogo, una nueva forma de ver las cosas, sobre todo con eh, un, un doctor que era Luis César Guedes Arroyo, que él era jefe de la División de Psiquiatría Comunitaria del Estudio en el Instituto de Salud Mental de Buenos Aires, y él habla en uno de sus discursos sobre o sea, hay un primer seminario que es de religión y de salud mental, sobre todo en Buenos Aires, en el año 1969. Y él lo que habla es que bueno, digamos, él reconoció que la ciencia y la religión, eh, si bien tienen una triste historia de desencuentros, de desaciertos, de no poder comunicarse, él cree que aparece un momento en el que es necesario separar la cizaña del trigo, dice. Entonces, la idea es que se pueda empezar a ver qué aporte tiene uno y otro para dar. Y dice que si no se hace esto, digamos, si no se tiene esa confluencia entre lo que uno y el otro puede dar, tanto la psicología como la religión, el enfermo va a verse privado de valores positivos de la ciencia, o sea, de los avances que puede tener la ciencia para poder ayudarlo, y de los valores constructivos que tiene la religión. Entonces, él lo veía más desde el lado de la falta. Si no tenemos en cuenta esto, vamos a tener un montón de retrocesos en el paciente, ¿no? Entonces era importante que se reconociera la diferencia entre pecado y enfermedad mental, pero que también se pueda tener en cuenta de que la psicología tiene un montón de aportes y la psiquiatría que hacerle a la religión, así como la medicina. Es como que, vuelvo a lo que digo siempre, ¿por qué siempre la figura del psicólogo y del psiquiatra es como mal vista dentro de la iglesia, o era por lo menos? Y ir al médico y tomar un montón de medicamentos para todos los dolores, no. ¿No se pusieron a pensar eso? ¿Por qué alguien hipertenso está como socialmente bien concebido, y incluso dentro de la iglesia, que toma un montón de medicamentos, pero que no trate su ansiedad o que no trate el hecho de por qué, de dónde viene esa enfermedad, de dónde viene la diabetes, de dónde viene la hipertensión, de dónde viene el cáncer? ¿Qué hay más allá de eso? Lo que tiene la medicina es que trabaja sobre el síntoma muchas veces, ¿no? No siempre sobre la causa. No digo que no lo hace, pero muchas veces nos medicamos por el síntoma. Yo estoy resfriada y posiblemente trabaje el síntoma. Entonces, pero capaz que tengo que ver si estuve ayer, que de hecho fue así, revolviendo pelusas y cosas que me hicieron tapar la nariz. ¿Se entiende? Entonces hay que ir muchas veces a la causa, y eso se logra justamente con aportes que puede dar la psicología. Ni hablar de poder entregar las cosas a Dios, o sea, lo doy como por sabido. Solamente estoy mencionando esto de el hecho del aporte de la psicología. Bueno, aparece entonces, a partir de ahí, un diálogo, que es el famoso diálogo psicoteológico. ¿Qué quiere decir esto? Entonces empezamos a tener una confluencia entre la psicología y la teología, es decir, empezamos a pensar las cosas de otra manera. Lo interesante acá es pensar el significado de las palabras, ¿no? Y el origen de las palabras. La palabra psicoterapia, la palabra psiquiatría, que tienen el mismo significado etimológico, tiene que ver con esto que hablábamos la vez pasada de la cura de almas o el cuidado del hombre, ¿no es cierto? La psicoterapia que viene de psique, que significa alma, que significa vida, y terapeuta, que significa guiar, hacer un servicio. Ahora, en este sentido, el verbo griego curar, digamos, también nos da la alusión de el servir, que es el primer significado, ¿no? Entonces vemos que el psicólogo, el psiquiatra vendría a ser como este sanador del alma humana. El objetivo va a ser cuidar la salud mental, ¿no es cierto? Y si vemos que hace un pastor en la iglesia, es guiar a la salvación de esa persona, la sanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que ver acá es que ambos términos
proceden de la misma palabra que es salvus, que significa tanto sano como salvo. Eso también lo vemos en la Biblia, ¿no? Y esta coincidencia terminológica que está entre la teología y la psiquiatría habla de la preocupación que tienen ambas ciencias por ayudar a los seres humanos a poder realizarse plenamente, a poder estar bien realmente. Sobre todo, destacamos que la teología o la religión o el cristianismo va a buscar la salvación. Pero se ocupa que mientras estamos viviendo en esta tierra podamos vivir lo más sanamente posible, ¿no? Lo más bien posible. Eh, ahora, obviamente que si bien hay como esta relación, cada uno va a ocuparse de lugares diferentes, va a ocupar lugares diferentes, ¿no? Es, dice el autor que es limitadísimo el caso y tenemos algunos ejemplos, que son pocos, pero que los hay, limitadísimo el número de casos de pastores que pueden ser psicólogos y terapeutas al mismo tiempo. Lo que suele pasar es que en algunos casos se deriven situaciones, ¿no? Que no está bien ni está mal, simplemente son situaciones que vemos que ocurren. Eh, vemos también que puede ofrecer, digamos, la psicología al cristianismo. Lo interesante es que nosotros nos encontramos en que por qué surge, digamos, la idea de tener esta materia o por qué tiene que haber este ministerio, cuál es la idea, digamos. Y vemos que las personas, familias o de personas de manera individual, grandes, chicos, tienen problemas, es la verdad. Son fieles que actúan de una manera en la que no saben por qué actúan, por qué les va así y no quisieran estar así. Entonces, son víctimas muchas veces de sus conflictos, que son conscientes, a veces inconscientes, y que viven en agonía, se sienten mal, digamos. Entonces, la idea es que este ministerio pueda servir de ayuda para que esa agonía cese, para poder sentirse mejor. Entonces, la idea es que esta ayuda pueda extenderse a tomar otros recursos que son de los que venimos hablando, ¿no? En consideración de que hay factores psicológicos que influyen mucho en por qué las personas están como están. Eh, entonces, acá como dice el autor, que se los quiero leer, en un plano de reflexión teológica podemos afirmar que el concepto cristiano de pecado puede ser clarificado si se tiene en cuenta esa gran área de nuestra mente, tanto tiempo inexplorada, que llamamos inconsciente, y que determina gran parte de nuestra conducta, pecaminosa o no. Entonces, no necesariamente todas las cosas que nos pasan son pecado, ¿sí? Entonces, lo que venimos acá, obviamente a la luz del Espíritu Santo, es poder ser iluminados para clarificar esto, para darnos cuenta, porque muchas veces a ver qué pasa, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a veces, como dice Pablo, ¿no? Hago lo que no quiero hacer. Entonces hay que entender muchas veces que eso se da por cuestiones que son inconscientes, que tienen que ver con nuestras maneras de aprender la vida, por las cosas que nos pasaron, etc. Y les quiero leer un ejemplo, que bueno, con los ejemplos uno va entendiendo mucho más, que particularmente este autor, pastor, digamos, tiene sus estudios de psicología, no sé si es psicólogo también, pero sí, obviamente que tiene. No sé si dice la bibliografía, la verdad es que me perdí ahora, pero podríamos buscarla. Jorge León. Hay gente que incluso lo conoció, que vino acá a Argentina. Y bueno, y él trabajó muchos casos con personas en particular, ¿no? Y habla de una persona con la que él había entrevistado, ¿no? Dice, tenía delante de mí a un estudiante que había sentido que el Señor le había llamado al ministerio cristiano. Sin embargo, había algo que le impedía continuar los estudios. Soy indigno de ser un ministro del Señor, me decía.
Después de conversar un buen rato, me di cuenta de que era un joven de conducta intachable, pero se sentía indeciso, inseguro. Le parecía que algo malo iba a pasarle y que él no merecía ser ministro de Dios. Además, padecía de otros síntomas que delataban fuertes sentimientos de culpa. El problema era averiguar la razón por la cual se sentía culpable. Él no la detectaba, no recordaba ninguna experiencia pecaminosa en su vida. Mi conducta siempre ha sido intachable, sin embargo, me desprecio a mí mismo, me decía. Utilizando algunos de los recursos que ofrece la teoría y la técnica psicoanalítica, logré extraer de su inconsciente la amarga experiencia que creaba el conflicto. Aquí transcribo la experiencia traumática vivida en su niñez y escondida en las profundidades del inconsciente. Su mamá se desvestía delante de él. Era una mujer muy descuidada en ese aspecto. El niño procuraba no mirar. Cuando él tenía 8 años, una noche que el padre no estaba en casa, la madre lo puso a dormir con ella. A medianoche, él se despertó en contacto con el cuerpo de su madre. Entonces se dio cuenta de que la deseaba. Comenzó a llorar desconsoladamente, esforzándose por no despertarlo. La mañana lo sorprendió sin poder dormir. Qué malo soy, qué despreciable soy, se repetía constantemente. La experiencia fue tan desagradable que la olvidó por completo, la reprimió. Acá tenemos un mecanismo de defensa que vamos a analizar después. Lo único que recordaba era que nunca más había querido dormir con su mamá, pero no sabía por qué. Este joven sabía que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo. Romanos 8:1. Sabía que el Señor le había perdonado todos sus pecados. Sin embargo, inconscientemente era incapaz de perdonarse a sí mismo. Una vez que logró conocer el porqué de su actitud, logró la liberación emocional y se produjo el crecimiento espiritual. Continuó sus estudios teológicos hasta su graduación e ingresó en el ministerio cristiano. Es posible que en este caso, que este caso resulte exagerado para algún lector. Sin embargo, casi 40 años después, tengo en tratamiento en Buenos Aires a un joven pastor argentino cuya problemática es casi idéntica a la del joven estudiante cubano. Claro, eso fue cuando trabajaba en Cuba. Interesante, ¿qué les parece? Bueno, ustedes, las que están ahí, pueden interrumpirme, ¿eh? Yo siempre les digo, hablen, comenten. Eh, es, es interesantísimo, no sé si les parece también, pero este mundo inexplorado que es el inconsciente. Y cuántas cosas pasan y nos pasan sin que nos demos cuenta. Entonces, qué interesante poder escabullirnos un poquitito ahí, meternos en el medio de la mente para poder ver qué hay, siempre con cuidado. Eh, entonces, esencialmente es uno de los ejemplos de lo que la psicología ofrece al cristianismo, sobre todo para que este hombre pueda sentirse libre en el poder ejercer el ministerio y necesitaba otro recurso para poder hacer. ¿Algo hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? No, profesora, todo está muy claro, está muy interesante el asunto, ¿verdad? Lo que guarda nuestra mente, esos recuerdos que a veces son un pesar, que tenemos Sí. esa capacidad de esconderlos, ¿verdad? Porque no fácilmente salen a flote. Sí, No, muy, no. muy hermosa la clase, muy interesante. Gracias. Gracias, Irma. Gracias. Bueno, y es ahí donde aparece o donde surge la famosa psicología pastoral, que es como más o menos lo que entendemos hasta hoy. Entonces, ¿dónde había surgido? Después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial es como que trajo mucha muerte, mucha desolación, mucha destrucción, muchísimo dolor, mucha gente que necesitaba realmente recomponerse y encontrarle un sentido a la vida, gente que había perdido todo, la dignidad, habían perdido los seres queridos, habían perdido eh, incluso mucho su fe, sabemos como que mal habían pasado los judíos, ¿no? Y bueno, y el mundo entero
lastimado por esto. Entonces, a partir de ahí aparece la psicología de grupos y la psicología pastoral, porque eran tantos los enfermos mentales, había tanta patología, había tanto dolor que dio como resultado una cantidad abundante de pacientes donde obviamente que no había recurso humano que pueda sostener todo eso. Entonces había surgido esto, había surgido con esto la psicoterapia de grupos, que es empezar a trabajar con varias personas a la vez. Y como había tanta escasez de psicoterapeutas, también es lo que trajo como le digo, la psicología de grupos trajo buenos resultados y también la psicología pastoral o el cuidado pastoral eh, de los ministros para las personas que estaban atravesando estas situaciones de la posguerra, ¿no? Todo lo traumático que significaba. Entonces, es ahí donde aparecían un montón de necesidades que eran emocionales, psicológicas, pero también espirituales. Por eso es ahí donde aparece como dice el autor, la joven ciencia de la psicología pastoral. Y que hasta el día de hoy, como decimos, sigue dando esos frutos, ¿no? Eh, Hay un autor que decía que, el doctor Vandenberg, que decía que era una ciencia híbrida. Lo híbrido viene a ser como elementos de naturalezas distintas y decía que vienen a juntarse, ¿no? Que por un lado es la ciencia que ayuda al pastor en lo que hace y por otro lado es la ciencia que le muestra dónde y cuándo debe abandonar a la psicología. Es como que tiene que tener en cuenta uno, pero saber dónde dar de baja la psicología, ¿no? Como que el trabajo del pastor o del consejero cristiano tiene que ser muy bien direccionado para no dejarse acarrear por un montón de influencias que le pueden ser negativas, ¿no? Eh, Otros autores hablan de las definiciones de la psicología pastoral y dicen que es una expresión de la creciente convicción de que el mensaje cristiano debe referirse a la totalidad de la personalidad. Entonces, en este mundo necesitamos explorar al ser humano desde muchas dimensiones y a veces nos quedamos cortos, entonces necesitamos tener herramientas, ¿no? Eh, y también dice otro que eh, el desarrollo especializado y una extensión de competencia y responsabilidad en el reino psicológico de la naturaleza humana no debe ser a expensas de ignorar el reino sobrenatural, todo lo contrario, sino que es remover las barreras mentales que impiden a los recursos espirituales ser potenciados realmente. Entonces, como que darle el lugar real, ¿no? Entonces, se dice que esta cura del alma le sirve a, a la teología o al cristianismo como un auxiliar que les permite, perdón, explicar la naturaleza interior del hombre y tener un poquito más de conocimiento. Entonces, como que entendemos que la religión tiene un aliado. Entonces, hay que entender a la psicología como un aliado. Bueno, hay tanto para hablar. Ahora, lo interesante es que nosotros nunca llegamos a saber, nunca vamos a poder llegar a saber en una dimensión completa lo que es el ser humano. Ni siquiera llegamos a tener una dimensión completa de lo que es Dios, o sea que tampoco vamos a tener una dimensión completa de nosotros. Lo cierto es que hasta la fecha, digamos, con los años que tiene la humanidad, siempre ha habido como un conocimiento horizontal de las cosas y no con verticalidad, como explorar mucho más a Dios, pero al mismo tiempo explorar para adentro, como que cuesta conocer realmente las funciones y cómo trabaja el ser humano para poder lograr bienestar. O sea, cada vez vemos más enfermedades, vemos un montón de recursos para resolverlos, pero ninguno logra al 100% resolver todo, ¿se entiende? Entonces, es como que siempre estamos con un límite y bueno, y ese límite nos está mostrando de que solo Dios puede atravesarlo, porque fue Dios el que creó
al ser humano y nos creó con inconsciente y todo. Entonces, si Dios nos creó, también nos cuida y nos protege incluso de nuestro inconsciente y puede sanarnos incluso a partir de ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar al otro tema. Buen día, ¿cómo están? Comentario. Hola, Un gusto, Tati, ¿cómo andás? Ya, un gusto estar en la clase y escuchar todo, muy interesante. Qué Y bueno que bueno, la puedas. verdad que, como dijiste, muchísimo para hablar y la verdad que a vos te gusta hablar, así que es un gusto escucharte hablar de todo esto. No sé si sos bueno o malo. Es bueno, bueno, bueno. Palabras correctas, certeras y bueno, como para no entenderlas, no sé. Hermoso, hermoso. Bueno, me alegra. Igual, siempre trato de tener en cuenta eso, de que tenemos dos orejas y una boca. Ya vamos a ver en esta materia de lo importante que es tener una escucha activa, aprender a escuchar. Y escuchar activamente también implica hacer uso de otros órganos como las herramientas de nuestro cuerpo, como son los ojos, incluso la nariz, todo lo que es nuestros cinco sentidos, pero sobre todo refrenar la boca. Entonces es algo que no sé si lo tomo como, como un augurio porque trato de decir, bueno, a ver, hay que decir las palabras correctas. A veces me pasa y lo reconozco que digo, ¿para qué dije eso? Es como que, ¿para qué dije eso? Es como que es algo con lo que yo también lucho, de no meterme en algunos terrenos. ¿me Sí, Irma, permite? ¿quieres decir algo? Sí, por Bueno, favor. eh, yo creo que esto de estudiar la mente es tan amplio como el tratar de entender cómo obra nuestro espíritu. Y yo bendigo a Dios por esta clase porque ahora entiendo el por qué apenas me pasó, mi mami ya tiene poco que falleció y mi hijo compró una marca de papel sanitario que Ajá, cuando lo abrí, lo desprendí, me evocó una crema que mi mami utilizaba y ahí caí en shock. Entonces es tan, tan, tan vital, ¿verdad? Los recuerdos, claro. Sí, ¿no? inexplicables, ¿no? Qué Sí, increíble. A veces nos pasa con aromas, con cosas que se ven, y qué interesante que pudiste ver a dónde te llevó, porque entonces exacto. también puede ser un poco más sanador saber a dónde, por lo menos. A veces nos pasa de que nos lleva a algún lugar una sensación y no sabemos a dónde. Eso es más difícil todavía. Poder ponerlo en un lugar eh, Específico. específico nos sana. Sobre todo eso pasa con, desde el psicoanálisis se considera, ¿no? ¿Cómo es la angustia? La angustia se conoce como el no tener la palabra, no tener el recurso, no saber cómo explicar eso que nos pasa. Cuando nosotros podemos explicar de dónde vienen nuestras sensaciones, nuestra angustia, deja de ser angustia porque le ponemos palabras. Por ejemplo, le puedo poner tristeza, le puedo poner la palabra decepción, le puedo decir, bueno, fue por esto. Entonces, al ponerle un nombre, la desazón cesa un poquitito al menos, porque puedo encontrarle motivos. Ahora, lo más difícil para el ser humano es que aparezca la angustia o los síntomas o las sensaciones inexplicables justamente ahí, donde no puedo explicar lo que nos está pasando, lo que me está pasando. No puedo saber de dónde viene. Eso realmente es como más desesperante para el ser humano. El hecho de poder ponerle palabras a lo que nos pasa nos da la pauta de poder resolverlo. Entonces es muy importante que cuando nos pasa algo, pase lo que pase, podamos intentar ponerle palabras. Así estemos solos, estemos con alguien, estamos con alguien mejor que nos escuche, pero ponerle palabras, por lo menos a lo que siento en el cuerpo, a lo que se me viene a la cabeza, a qué me hizo pensar, ponerle palabras. La palabra, dice el psicoanálisis, cura.
Entonces, desde ahí partamos un poco. No siempre cura al 100%, pero ayuda, podemos decir nosotros. Bueno, Sí, ahora muchas nos... gracias, muchas Sí, gracias. Sí, bueno, quiero aportar algo más. sí, por favor. Apenas estaba yo, este, viendo qué son las enfermedades psicosomáticas Ajá, nada más por curiosidad, ¿no? Porque mi hija lo mencionó. ajá, Y entrando, al investigar me di cuenta que el problema de salud que yo tengo bajas las plaquetas, ajá, demasiado bajas. Entonces, hasta hace poquito el doctor, el médico general ya me trató el hepatólogo, el patólogo, el, este, el, el gastroenterólogo, y ninguno daba el por qué, porque se supone que mi hígado estaba funcionando mal, pero ya se dieron cuenta que no. ujú. Entrando a esta frase de lo psicosomático, dice que la continua tristeza, los problemas no solucionados, todo eso, hace que las defensas bajen y bajan las plaquetas. Sí. Imagínense hasta qué grado nos dañamos mentalmente, pero también físicamente si no superamos esas etapas. Muy interesante lo que compartas. Gracias por contar algo personal también, porque no siempre es sencillo hablar de lo de uno y el poder traerlo como ejemplo creo que también puede ser sanador para muchos, el poder darnos cuenta de cosas nuestras, de nuestro cuerpo. Y es así, es incluso hasta imposible de pensarlo de otra manera, porque nosotros somos un todo, no tenemos una cabeza separada de un cuerpo, no tenemos una mente que está extracorporal, está en nosotros. Entonces es imposible pensar que lo que sentimos que está dentro nuestro no afecte positiva y negativamente en nuestro cuerpo. Cada vez hay más revelaciones de esto, ¿no? Hay muchos médicos que incluso mandan a las personas al psicólogo porque no le encuentran nada. Entonces ahí están las enfermedades psicosomáticas que tienen origen emocional. Ya vamos a ver un poquito más de esto, pero te agradezco por mencionarlo, que justamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Me eh, parece muy importante comentarlo. gracias, gracias, para mí también. Gracias, Irma. Eh, bueno, algo interesante también que, que me parece mencionar es que, bueno, también lo digo por mí porque implica mi trabajo, ¿no? Y me sentí identificada cuando leí esto que decía el autor, que uno nunca puede olvidarse ni tampoco va a poder dejar de ser quien es uno frente a diferentes contextos en los que nos encontremos. Es como que inevitablemente nosotros cuando nos manejamos en diferentes entornos, tenemos abrigos o chaquetas de otro color, por decirlo así. Vamos mimetizándonos de acuerdo a la situación. Yo no puedo ser la psicóloga en la iglesia porque tengo esa función, ni tampoco soy la maestra en el consultorio, o no soy la mamá en el consultorio, ni tampoco soy la hija cuando soy mamá. ¿Se entiende? Entonces nosotros en diferentes contextos nos vamos a manejar de una manera distinta porque la situación así lo requiere. Sin embargo, uno nunca puede dejar de ser quien es, y lo digo así con cuidado. Por más hipócrita que uno quiera mostrarse, nunca va a poder dejar de mostrar quién es uno. Lo más sano, lo más importante sería que uno nunca llegue a este momento, digamos, de ser hipócrita, porque uno termina poniéndose máscaras que nos lastiman a nosotros mismos. Pero ¿a qué voy con esto? Que por más de que querramos ocultar quiénes somos, siempre de una u otra manera se va a notar. Y para las personas que son muy perceptivas, ahí esas personas me van a entender un poco en lo que digo. Eh, Uno puede darse cuenta del lenguaje corporal, puede darse cuenta del tono de voz, puede darse cuenta de cómo se desvían o no las miradas, más cuando uno va conociendo a la persona. La primera vez capaz que no nos damos cuenta.
pero siempre algo de nosotros va a salir. Y lo interesante de esto en la parte de hacerlo consciente es que si uno está en un contexto, no debe olvidarse de quién es. Uno puede utilizar recursos de la psicología para poder ayudar a una persona, pero no olvidarse de quién es uno realmente. Porque si no lo hacemos conscientemente, de manera inconsciente se va a notar, siempre. Disculpen que yo mire la hora por ahí porque en un rato tengo que ir a buscar a la niña, entonces ahí cortamos la clase. Eh, bueno, después ustedes, como yo les digo, pueden, si quieren y les interesa más sobre el tema, leerse todo el libro, pero yo me voy a ir adelantando en algunas partes porque si no es como que se nos va a ir mucho la hora y quiero por ahí detenerme en algunas cosas puntuales. Entonces, 8:35. sí, gracias, gracias. 8:35, sí. Acá es 11:35. Pero hay 35 es. Te tuviste que levantar temprano, Irma, hoy. Nosotros ya estamos más. Bueno, vamos a adentrarnos en esto que es el conocimiento de uno mismo mediante la dinámica del inconsciente y vamos a ver qué engloba esto del inconsciente. Acá mencionamos de nuevo a Freud que habla del aparato psíquico. El aparato psíquico quiere decir este inconsciente que tiene diferentes funcionamientos, tiene diferentes piezas, cositas que van haciendo que el inconsciente se manifieste y funcione, digamos, de determinadas maneras. Y él distingue dentro de este aparato psíquico dos tópicas, le dice él, dos lugares. Uno que engloba esto específicamente el consciente, preconsciente, inconsciente, y otra parte que es el ello, el yo, el superyo. Nosotros como que cuando hablamos de esto le decimos el inconsciente. Por eso les quiero decir esto de que no se compliquen tanto tampoco en las palabras, porque yo no les voy a tomar específicamente que sepan todo, porque creo que como consejería cristiana no es lo que ustedes deben saber, porque no pretendo que sean psicólogos, sino simplemente que conozcan a grandes rasgos estos funcionamientos, porque al conocerlo van a saber también cómo opera en nosotros. Eh, Cuando él habla de la teoría del aparato psíquico, es interesante que él no menciona esto como un lugar físico. O sea, nosotros abrimos un cerebro, no vamos a encontrar acá está el inconsciente, acá está el ello, el super yo. O sea, no es un lugar físico. Él lo compara con los aparatos ópticos, pero simplemente por una cuestión de darle como una forma de explicación. Pero cuando él habla de esto, lo interesante es esto, no pensarlo como algo físico, no tiene un lugar, un orden que uno puede encontrar. Por eso, en vez de decir lugares psíquicos, lo toma del griego el topoi, que es tópicas, que significa lugares, pero habla de las tópicas. Entonces, en diferentes momentos, en diferentes libros y obras de él habla de estas dos tópicas. Cuando habla de el yo, a ver si más adelante está, cuando él habla del yo, él está hablando, fíjense cómo operan juntos, ¿no? El yo y el super yo, ya vamos a ver qué es, están como en el preconsciente. La conciencia vendría a ser lo que sabemos, cómo actuamos, las cosas que nos podemos dar cuenta, los recuerdos que evocamos, que nos acordamos. El preconsciente es como el pasaje, ¿sí? A veces se da, por ejemplo, en sueños, a veces se da en las personas sonámbulas, donde lo inconsciente empieza a salir, pero no es tan consciente, sino que es más o menos. Lo preconsciente es como las sensaciones que a veces se nos vienen y podemos darle palabras, pero no tanto. Y ahí es donde actúa el yo, el super yo. Y el inconsciente es obviamente toda esa parte que no sabemos, esa parte oculta, la que no nos damos cuenta. Y el ello está ahí adentro. Pero fíjense cómo los tres, yo, super yo, ellos están juntos. Ahora vamos a ver qué es. El yo vendría a ser como que obviamente que está en esta dinámica de juntar a los dos, el yo y el super yo. Es el encargado del principio de realidad, se dice, ¿no? Hay diferentes principios que operan a cada uno. El yo tiene como principio la realidad, es lo que es.
El super yo, si bien Freud no lo expone de manera explícita, entendemos que se rige por el principio del deber. Es como alguien que está arriba de nosotros, el super yo, que nos dirige. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que nos rige con nuestros valores, con nuestras normas, lo que está bien, lo que está mal. Y en cada uno es distinto. Y el ello es puramente principio del placer. Es todo eso negro de nosotros mismos, la parte puramente inconsciente, porque se basa en todos nuestros deseos, todas las cosas que son prohibidas, todo aquello que nos pasa, pero que no se anima ni siquiera nuestra conciencia a hacerlo consciente, porque nos produciría vergüenza, porque nos produciría malestar, porque no es tolerable para nuestro super yo y para nuestro yo. Es todo eso que eh, nos da placer, pero a veces ni sabemos que nos da placer. La perra como siempre ahí marcando territorio. Bueno, entonces el ello es como la parte más inaccesible, más oscura de la personalidad, y ahí aparecen todos nuestros impulsos más instintivos como persona, ¿no? Entonces, eh, se conoce que esto como algo que ya se viene trabajando hace incluso mucho antes de Freud, y Platón lo había mencionado en cierta manera, pero no con esas palabras. Freud es como que lo hace más explícito, pero Platón lo menciona de una forma, perdón, que me parece interesante traerla también, que lo trae el autor, porque se entiende bien. Dice que eh, cómo explicar al inconsciente, ¿no? Y dice que él presenta al ser humano como una carroza tirada por dos caballos. Entonces, uno feo y malo pretende conducir esa carroza por un camino, que quiere a su elección, que quiere que vaya por ese lado. Y otro que es bello, bueno, que se esfuerza por dirigirla para el otro lado. ¿Y qué pasa? La razón es que conducir esa carroza tiene que llevarlo por el centro del camino, tiene que mediar con esos dos caballos, el bueno y el malo, y poder centrarla. El malo, el feo, el que quiere por ese camino, se entiende que es el ello, quiere ir por ese camino sí o sí, sí o sí. El bueno, el que está cuidado, quiere llevarlo por un buen camino, es el super yo, es el que nos dice cómo debemos hacer las cosas, y el yo, que es el principio de realidad, intenta hacer una compensación entre los dos y dejarle conformes a los dos, que eso es lo más difícil. Muchos de nosotros a veces nos regimos por el ello y después aparece la culpa, y muchas veces puede ser que nos regimos por el super yo y nos sentimos autoexigidos. Entonces el yo tiene ese trabajo de ser el principio de realidad, de mediar, y constantemente pasa esto en nosotros, sin que nos demos cuenta. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir a esta última parte y ahí terminamos. Entonces, la famosa explicación que por ahí la habrán visto en algunos lugares es el iceberg, es todo aquello que no se ve, está por debajo, que es el ello, el super yo está como en el medio, y el yo que es lo consciente, los pensamientos, las percepciones, lo que podemos poner en palabras, el preconsciente, recuerdos, valores, y el inconsciente, bueno, ahí vamos a ir a ver más a los miedos, a los deseos sexuales reprimidos, impulsos violentos, deseos irracionales, apetencias inmorales, necesidades egoístas, experiencias vergonzosas, traumas que quedaron reprimidos ahí. Todo eso tiene que ver con el inconsciente, y muchas veces opera el principio del placer, que es el ello. No siempre, que esto es importante, no todo lo traumático tiene que ver con ese principio del placer, con el ello. ¿Por qué? Porque a veces podemos vivir experiencias que son traumáticas, que nos pueden generar vergüenza, y no por eso significa ni siquiera ningún placer inconsciente. O sea, el ello está en el inconsciente. ¿Se entiende? Ahí en el libro también van a tener la explicación. Si lo ven, eh, desde la computadora, desde el celular, van a ver bien los colores, pero si no, si lo imprimen como yo, es como que se ve así y no se distinguen los colores y no les sirve para entender, por eso les puse acá en la hoja. Eh, pero bueno,
¿Se entiende más o menos esto? Si no se entiende, lo volvemos a explicar, vamos con más ejemplos. Por ahí estaría bueno que lo piensen en ejemplos después para ustedes, pero por favor me van diciendo si lo van entendiendo o no. Sí, sí se entiende. Bueno, yo sí, sí entendí. Bueno, Irma, gracias. Cualquier cosa después, bueno, pueden ir diciéndome. Bueno, chicas que están acá y chicos cuando lo van a ver, vamos a dejar por acá y el viernes nos volvemos a encontrar a las 10 de Argentina y vamos a continuar un poquito más de este tema. Si hay alguna duda o algo, por ahí anótenlo, ténganlo en cuenta. Si alguno ve la clase y tiene alguna duda, me puede mandar y yo trato de explicarlo después en la clase y si no, bueno, ustedes cuando se conectan también me pueden decir. Pero por lo pronto vamos a dejar por acá, creo que hay bastante para revisar y leer. Y después vamos a continuar con lo que sigue de esta unidad número 2 que tiene bastantes cosas interesantes. Así que bueno, las dejo y los dejo por acá. Los saludo con la paz de Dios, espero que estén bien. Y bueno, pasó rápido esta clase. Bastante Bueno, rápido, Gracias. muy interesante. Por eso se fue rápido el tiempo. Sí, bueno, Sí. gracias. Gracias por bendiciones. estar ahí. ¿La clase es a las 10 o las 10:30? La clase hoy a las 10:30, lunes Este 10:30, Ah, lunes Bueno, diez es y de media. claro.11:30. ¿Y el Ajá, Ujú. viernes? a 11:45, de 10:30 a 11:45, 11:45, sí es cierto. ¿Y el Y porque los viernes? viernes es a y el las viernes, 10. y el viernes a las 10. El Entonces, viernes. los viernes, si los lunes podemos hacerla un poco más larga, los viernes terminamos antes y si no la hacemos un poquitito más larguita para compensar lo de hoy. Dale. Dale. Bueno, eh, yo me reía con Abraham hoy porque hasta hoy estaba perdida con los horarios. Era 10:15. Yo Yo quería entrar a las también. 10:15. La Y él, entendemos, porque yo he entrado a clases que no son mis clases y luego no. ya, ay, Bueno, yo estoy creo ahí, que estaba en lo la misma. mismo. A mí Abraham no me aceptó, por eso no sabía. Pero digo, bueno, Pero peor no iba se a ser llegar preocupe. tarde, yo llegaba antes. Bueno, Eso nos pasa, yo creo, a todos, sí, con los horarios que difieren unos de otros. más ustedes que están más. Bendiciones, excelente día. Bueno, Gracias. Nos bendiciones, que estén vemos bien. el viernes. Chao. Besitos. Dios mediante, hermanita Tati. Gracias, amén.